gracias por la invitación, antes que nada Luisa y Viviana. Me da gusto que se hayan interesado por mi exposición y que me hayan invitado a participar en el seminario. Me voy a parar porque dije que lo haría parado. En el micrófono. Adelante. Aquí está. Bueno, efectivamente, el título de la presentación es Resistencia, Silencios y Negociaciones en los Esquemas Expositivos. Como dijo Luisa, yo me voy a centrar en el caso del Museo de Historia Natural de Londres, pero puede aplicarse perfectamente a cualquier museo de ciencia, tecnología, historia natural y en general, ¿no? La cuestión de la intencionalidad y las políticas en la práctica expositiva puede extrapolarse a cualquier museo. Esta presentación la he estructurado de la siguiente manera. Voy a comenzar con el objetivo general de la charla. Después hablaré un poco a qué me refiero con intencionalidad y política a lo largo del desarrollo expositivo. Posteriormente hablaré, Luisa ya lo mencionaba, la diversidad de profesiones que hay involucradas en el desarrollo expositivo. Yo hablaré sobre la forma en la que los nuevos profesionales del museo que se incorporaron al Museo de Historia Natural de Londres en la década de 1970 buscaron definir y consolidar su identidad profesional. Posteriormente me centraré en dos ejemplos particulares que analicé en mi trabajo de tesis de doctorado, dos exposiciones muy concretas, y culminaré con unas cuantas ideas que me gustaría que ustedes se quedaran al final de la charla, ¿no? Algunas cuestiones que yo considero fundamentales sobre lo que hablaré hoy. Efectivamente, en esta presentación pretendo exponer algunas cuestiones que están relacionadas con la naturaleza, los usos y las consecuencias políticas de una exposición de ciencia y de historia natural. Me refiero principalmente a aquellas decisiones negociadas que dan como resultado el producto finalizado de una exposición, pero también al estilo que adquieren esas exposiciones y a todo aquello que es de alguna manera silenciado o marginado a lo largo del proceso de desarrollo expositivo. ¿Y por qué? ¿Por qué se margina, no? En pocas palabras, el tema de esta presentación es la intencionalidad y la política a lo largo de esta práctica expositiva. En esta presentación me voy a centrar en el estudio de caso que yo analicé en mi trabajo de tesis de doctorado, que tenía como título El nuevo esquema expositivo del Museo de Historia Natural de Londres en el periodo de 1968 a 1981 desde una perspectiva histórica. Yo soy historiador de la ciencia, entonces estudio la comunicación de la ciencia que se hizo en el museo, pero desde una perspectiva histórica. En el trabajo yo analicé el modo en el que se fue produciendo el cambio de modelo expositivo en este museo en la década de 1970 a partir de la propuesta que hizo Frank Claringbull, el recién elegido director en 1968, a los directivos de la institución. También trabajé o analicé cómo y por qué el museo se alejó en ese momento de los contenidos y los métodos tradicionales de la historia natural y el modo en el que, o las motivaciones que llevaron al museo a alejarse de las exposiciones basadas en objetos reales y reemplazarlas por un enfoque más artificial e interactivo, y por supuesto las consecuencias que esto tuvo en la identidad y las funciones que hasta ese momento llevaba a cabo el museo. Sobre esto ya dijo Luisa, yo ya hablé hace unos meses en el Seminario de Comunicación de la Ciencia, y por eso en esta presentación me voy a centrar en el tema de la intencionalidad. Cabe señalar que esta cuestión de las intenciones y la política pues no resulta algo obvio,
precisamente porque las exposiciones suelen ser presentadas como un producto finalizado y no como el resultado de un largo proceso pues lleno de discusiones, de acuerdos, desacuerdos, negociaciones e incluso accidentes. En los dos ejemplos que voy a tratar más adelante, veremos cómo una exposición no es solo, en este caso de ciencia, no es solo presentar los contenidos científicos como hechos incontestables, de manera transparente para el público, sino que se trata de una construcción de una perspectiva particular de la ciencia, es decir, se le señala al público muchas veces cómo debe pensar sobre un tema concreto y al mismo tiempo se le confiere una cierta legitimidad a esa perspectiva particular que se está presentando. Como señala Sharon McDonald en el libro que, bueno, a mí me parece magnífico, el libro que ella editó en 1998, de Politics of Display, y del cual procede la lectura previa que se les pasó para la presentación. Actualmente ya no puede sostenerse que existe una división o una frontera clara entre cuestiones como la verdad y los valores, la ciencia y la política, o el conocimiento y el poder, que como sabemos son estas dicotomías con las que la ciencia se ha solido demarcar tradicionalmente respecto a otras actividades humanas y otras prácticas culturales. De hecho, tal y como plantea Michel Foucault, la política es un ejercicio de poder en la cual todos estos elementos están íntimamente relacionados. El poder está involucrado o es un elemento fundamental en la construcción de verdades y en la construcción de conocimiento. Y a su vez el conocimiento necesariamente otorga poder a aquel que lo posee. Y bueno, desde esta perspectiva ya no podemos pensar a las exposiciones como un ejercicio inocente y objetivo por completo, sino tenemos que pensarlo como un ejercicio con una fuerte carga política sobre la que conviene reflexionar, y que es lo que intento hacer en esta presentación. En esta presentación, por cuestiones de tiempo, he decidido seleccionar únicamente 2 de las 5 exposiciones que analicé en mi trabajo de tesis, pero que considero que incorporan buena parte de los conceptos que señalan esta intencionalidad o esta política a lo largo del desarrollo expositivo. Me refiero a cuestiones que van desde la misma declaración de intenciones, que en este caso de estudio era sustituir los objetos reales por una serie de tecnologías educativas y aplicaciones didácticas, con tal de convertir al museo en un espacio más educativo, más entretenido y más plural. Pero también hay elementos que son mucho menos evidentes y que también determinan en gran parte el significado y la distribución de poder a lo largo del desarrollo expositivo. Cuestiones como quiénes son los autores de una exposición, por qué motivos se eligió una estrategia y no otras para representar o para transmitir un mensaje al público, de qué manera se determinaron las decisiones a lo largo de cada etapa del proceso de desarrollo, y por supuesto qué agendas o qué intereses tienen todos los actores relevantes involucrados en el desarrollo expositivo. El primer ejemplo sobre el que me referiré es la exposición Human Biology, An Exhibition of Ourselves, que fue la primera exposición del nuevo esquema expositivo, inaugurada en 1977, y a la cual Roger Miles, que era el coordinador de todo este nuevo esquema expositivo, denominaba el proyecto piloto. Es decir, el éxito de esta exposición podría determinar el éxito de todo el proyecto. Y el segundo ejemplo es la exposición Dinosaurs and the Living Relatives, que era la tercera exposición del nuevo esquema. Y bueno, estos 2 ejemplos, como veremos, despertaron o generaron una serie de controversias que incluso rebasaron los muros del museo y llegaron a parar
a revistas de carácter científico, pero también a revistas de carácter más generalista. Antes de entrar a detalle en estas exposiciones, me voy a referir a lo que decía, ¿no? A cómo los nuevos profesionales del museo que se habían recién incorporado al desarrollo expositivo del nuevo esquema, buscaron definir su identidad profesional y definir cuál era su labor a lo largo del proceso. Y es que en esta constelación de especialistas que se acababan de incorporar, había algunos miembros que no tenían muy claro en qué consistía su papel o hasta dónde tenían autorizado ellos participar. Por ejemplo, el caso de los diseñadores, que estaban en proceso de asimilar su nuevo papel profesional en la institución, y así al mismo tiempo de que adquirían experiencia en su nuevo trabajo, buscaron también establecer las cualidades que tenía que tener su nuevo papel profesional. Cualidades como criterio, competencia profesional, creatividad y fiabilidad. De hecho, David Gosling, que era el jefe de los diseñadores en ese momento, bueno, de hecho el primer jefe de diseñadores del museo, escribió un memorándum a Michael Belger, que era el jefe del departamento de exposiciones, donde le señalaba que los diseñadores no se sentían valorados por el resto de los miembros de la institución. Una de las cuestiones que más le preocupaba a Gosling era la de la identidad profesional. Es decir, los diseñadores no tenían claro hasta dónde debía llegar su papel en el proceso, más allá de las tareas de diseño que les encomendaba Roger Miles. Y ellos sentían que la identidad profesional que ellos tenían les otorgaba el papel de autores de la exposición y por lo tanto les daba el derecho de participar en cada una de las decisiones que tuvieran que ver con la planificación y el desarrollo de las exposiciones. Obviamente los científicos eran otro grupo involucrado en el desarrollo expositivo y también se generaron diversas discrepancias como resultado de esta nueva forma de creación expositiva, principalmente con los científicos que no formaban parte o que no formaban parte de este nuevo esquema expositivo y que no estaban de acuerdo con los enfoques que se habían elegido para cada una de las exposiciones. Llegaron incluso a calificar a las exposiciones de sesgadas intelectualmente porque no incorporaban toda la variedad de alternativas a algunas cuestiones científicas. Esto podría parecer una cuestión menor, pero no lo es si consideramos que la información que se había seleccionada para cada exposición no solo se colocaría en las etiquetas y los paneles explicativos de las galerías, sino que muchas veces iba a parar a las publicaciones o al material audiovisual que se comercializaría fuera del museo. Es decir, era una cuestión donde el prestigio y la autoridad de cada uno de los participantes estaba en juego. Y aquí viene otro de los involucrados en o de los nuevos involucrados en este proceso de creación expositiva, los productores del material audiovisual, que quizás en un principio podríamos pensar que la relación con estos actores era poco conflictiva, ¿no? Pues su tarea debía limitarse a llevar a la pantalla los contenidos que los científicos y los diseñadores habían optado por plasmar en el guión de la exposición. Sin embargo, yo me encontré con una situación que nos señala que los miembros del Departamento de Servicios al Público, que era un departamento recién creado en el museo para coordinar toda la creación expositiva, pues no tenían muy claro, primero, el alcance de la tarea de control editorial y segundo, quiénes eran los autorizados para llevar a cabo esta tarea. Esta situación a la que hago referencia tuvo lugar en 1980, cuando el Departamento de Servicios al Público contrató a la compañía productora Television International Operations
para que produjera el documental Dinosaurs and Their Living Relatives, relativo a la exposición con el mismo título. La guionista del programa era Nesta Payne, que para entonces ya llevaba tiempo escribiendo guiones para los programas de radio científicos de la BBC. El revisor de estos guiones era Angela Milner, una de las científicas que especificaba los contenidos de la exposición. El productor del programa era Michael Roberts, el director Nigel Houghton, y el editor por parte del museo era Michael Alt. Él tenía la responsabilidad de verificar la estructura educativa del programa y la precisión científica de los contenidos. Una vez, después de diversas revisiones y correcciones del programa, la versión autorizada y finalizada del mismo fue proyectada en el museo durante un periodo de 3 meses para que los niños que asistían a la exposición pudieran verlo y sobre todo para que Michael Alt pudiera evaluar sus reacciones. Finalmente, Michael Roberts, el productor del programa, decide registrar los derechos de autor del documental y lo hace en Estados Unidos, no en Inglaterra. Aquí es muy probable que era porque le facilitaba la comercialización y la exhibición del programa, ya no solo fuera del museo, sino fuera de Inglaterra. Y aquí es donde se pone pues peliagudo este asunto, ¿no? Porque en este punto, una vez ya registrado el documental, Michael Roberts recibe una lista de Angela Milner con supuestos errores en el contenido científico del programa y supuestos datos que ya resultaban obsoletos para algunos miembros del departamento de paleontología del museo y que por lo tanto debían corregirse inmediatamente. Michael Roberts, el productor, obviamente se puso fúrico por las repercusiones económicas y en su imagen personal, que a estas alturas tenía un cambio de esta magnitud. Así que decide inmediatamente escribirle a Michael Alt, que era el editor por parte del museo, para que en su calidad de editor conferida por la institución, pues se pronunciara al respecto. Y al día siguiente, Michael Alt le contesta que el listado que recibió de Angela Milner no representaba en absoluto el punto de vista oficial de la institución y que por lo tanto le daba su palabra de que el museo seguía respaldando y apoyando el programa. Bueno, a mí me llamó mucho yo encontré esta carta cuando estaba haciendo trabajo de investigación en los archivos del museo y me llamó mucho la atención, ¿no? Principalmente por todas estas negociaciones que se llevaron a cabo en relación a este asunto, pero también me surgieron preguntas como ¿por qué es que Angela Milner pues se decidió a mandarle una lista con estos supuestos errores cuando ya estaba tan avanzado el proyecto? ¿Y cuáles fueron las defensas que utilizaron Roberts y Alt a su vez? Yo encuentro 2 posibles explicaciones para que Angela Milner haya entregado este listado tan tarde. Una de ellas es una serie de controversias que se habían suscitado en la exposición y sobre las cuales hablaré un poco más adelante. Y otra de ellas era obviamente una búsqueda por garantizar la objetividad y el equilibrio en los contenidos científicos del programa. Objetividad y equilibrio eran 2 características de las que para muchos carecía la exposición, como veremos también un poco más adelante. En cambio, Michael Alt y Michael Roberts, como hemos visto, aludían más al papel de editor que le había conferido la institución a Michael Alt. Es decir, apelaban más al prestigio y al poder y a la autoridad que tenía la institución. El riesgo estaba aquí en que, a diferencia de una exposición en la que, como sabemos, normalmente no se atribuye una autoría a un individuo o a un grupo de personas, sino a la institución, supuestamente para garantizar la neutralidad y la objetividad de la exposición, en el programa sí que se repartirían responsabilidades a los responsables frente a la audiencia, ¿no? Frente a los televidentes.
En los créditos aparecería quiénes fueron los encargados de seleccionar los contenidos científicos y quiénes debían garantizar la calidad en la producción del programa, ¿no? Otra vez ahí estaba en juego la autoridad, el prestigio de todos los que estaban involucrados. Finalmente, el mismo Roger Miles, como dije ya, que era el coordinador de todo este nuevo esquema expositivo, también se vio en la necesidad de fijar la autoridad, las atribuciones, responsabilidades y funciones que debía llevar a cabo el nuevo Departamento de Servicios al Público. Él manifestaba que no tenía muy claro hasta tomarse en cuenta las opiniones de los miembros del museo que no formaran parte del departamento. Y de hecho, en una carta que le escribió a Ron Hitley, el entonces ya director de la institución, le señalaba que sí, que su personal estaba de acuerdo en considerar los puntos de vista y las opiniones alternativas, pero aclaraba, y estas son sus palabras, que el derecho a ser escuchado no debía confundirse con el derecho a decidir. Él iba incluso más lejos y aseguraba que los únicos responsables o autorizados a llevar a cabo esta tarea de creación expositiva era el personal del Departamento de Servicios al Público, y que este departamento, y vuelvo a citar, ya no debía ser el perrito faldero de los departamentos científicos. Todos estos ejemplos de negociaciones y tensiones que he mencionado, pues también nos hablan de una cuestión que Miles hizo explícita en la carta, que las exposiciones no son en ningún sentido un ejercicio neutral y no están por encima de consideraciones políticas. Por el contrario, las técnicas expositivas que se eligen y las perspectivas particulares que se adoptan para cada exposición son el resultado de una toma de decisiones políticas que, como Miles reconocía, muchas veces no solo estaban en función de buscar la solución más, sino en función de disminuir las posibles protestas políticas que podían generarse. Ahora sí, entrando en detalle a las dos exposiciones que me sirven de ejemplo, podrá verse que ambas exposiciones son el resultado de las intenciones y los intereses de los creadores, que a su vez están inmersos en un contexto histórico, político y cultural, pues de su época, ¿no? Del momento. En el caso particular de Human Biology, lo que resultaba más evidente era que las políticas concretas que se habían adoptado eran el resultado reflejaban la intención de sus creadores por enarbolar un discurso renovador de la biología contemporánea. En particular, buscaban sustituir el enfoque morfológico tradicional por un enfoque más artificial y funcional, que en este caso, en esta exposición en particular, tenía grandes influencias de la ingeniería y de los sistemas cibernéticos. Una de las primeras decisiones que tuvieron que tomarse durante la fase de planificación de la exposición fue reemplazar a los conservadores o curadores del museo por una serie de parejas formadas por un científico y un diseñador industrial que tenían a partir de ese momento la tarea de diseñar las exposiciones. Eran en general jóvenes con una gran energía, con una gran capacidad para comunicarse con el público y brillantes en sus áreas de especialidad, que los 5 o 6 científicos que fueron elegidos eran paleontólogos y entomólogos, es decir, en ningún caso eran pues expertos en la materia que se iba a presentar en la exposición, pero eran buenos comunicando, ¿no? Por otro lado, resultaba cuando menos extraño el hecho de que Roger Miles hubiera elegido a la biología humana como el tema para la primera exposición de este nuevo esquema expositivo, un tema que resultaba bastante alejado de lo que hasta ese momento se había mostrado en las galerías del museo. Esta decisión, a
mi juicio responde no solo a la necesidad de despertar la curiosidad de los visitantes y por lo tanto incrementar las cifras de asistencia al museo. Estamos hablando de los años 70, una gran crisis en Inglaterra y una gran necesidad por llenar las arcas, ¿no?, de la institución, porque había dejado de fluir el dinero, la financiación gubernamental. Pero también responde a esta intención de generar un sentimiento de innovación y de entusiasmo por comunicar al público los conceptos de la ciencia más contemporánea. Es decir, que dejara de verse al museo al Museo de Historia Natural como una institución y se le viera como comprometida con la ciencia puntera. De esta manera la exposición tenía que ser presentada de manera que permitiera generar vínculos con las experiencias cotidianas de los visitantes, involucrándolo incluso como parte o pieza fundamental de la exposición. Digo, el tema era el ser humano, ¿no? También la exposición debía resultar llamativa, atractiva, entretenida, y algo que resultaba muy importante para Roger Miles era llamar la atención y garantizar una cobertura de los medios de comunicación. Debía, por otro lado, apartarse de las convenciones que el mismo Miles cuestionaba de las exposiciones tradicionales, en particular su dependencia a las colecciones del museo. Y debía diferenciarse de otras exposiciones sobre el ser humano que estaban presentándose en otros museos de Estados Unidos y de otros países de Europa, pero que aún presentaban un enfoque más antropológico. Por su parte, los diseñadores consideraban que el diseño y la disposición física de la galería podía influir en el comportamiento de los visitantes y también incrementar el poder de atracción de la exposición. De esta manera, el resultado final de la galería, que puede verse en el lado izquierdo de la pantalla, rehuía deliberadamente de la arquitectura gótica y esta larga tradición victoriana que caracterizaba al Museo de Historia Natural de Londres, que había sido diseñado 100 años atrás por Alfred Waterhouse. Y es que estos diseñadores consideraban que estaban desarrollando una exposición propia del siglo XX en un museo, en una galería victoriana, es decir, del siglo XIX. Por ello optaron por cubrir o ocultar cualquier detalle que pudiera evocar al pasado, ¿no?, como podían ser los muros o los bloques de terracota de los muros del museo. De hecho, el mismo Michael All, que ya he mencionado, en un artículo tiene una frase que describe muy bien este punto. Él señala que mientras los visitantes no voltearan al techo de lo que hasta ese momento era la galería de peces y reptiles, ellos sentirían que estaban en un mundo totalmente diferente. Es decir, en una exposición del siglo XX, de la ciencia puntera, con luces de neón, un túnel que el recorrido de las hormonas por los vasos sanguíneos, y no que estaban en una galería propia del siglo XIX. Por otra parte, la exposición rompió también con esta tradición taxonómica que hacía hincapié en las ideas clasificatorias, y en su lugar ofrecía una fuerte base narrativa que glosaba en forma de islas y que articulaba una historia que el visitante podía ir siguiendo a lo largo de su recorrido por la galería. En este caso era la historia del desarrollo humano, desde las células hasta la vejez. Los conceptos complejos y los procesos abstractos de la biología contemporánea, en este caso, eran presentados con una serie de dispositivos interactivos, modelos y juegos manejados por computadora, que, si bien es cierto, nos pues reflejaban esa intención por darle un significado o dotar de significado a estos conceptos abstractos, pues también reflejaban la búsqueda de estos nuevos creadores de las exposiciones por controlar la interpretación o el significado que podían
obtener por sí mismos los visitantes con tal de interpretar las exposiciones. A fin de cuentas, los visitantes cuando entran a un museo no dejan en los lockers sus experiencias, su cotidianidad, sus emociones, ¿no? De alguna manera ellos también tienen herramientas para dotar de significado estas exposiciones. La representación que se construía en y se consumía en esta exposición era en este sentido una perspectiva particular, o la perspectiva particular que tenían los creadores sobre la biología humana. En este caso, un campo interdisciplinario con grandes influencias de áreas como las neurociencias, la inteligencia artificial y la cibernética. Y así es como debía entenderlo el público que asistía a la exposición, ya no como una cuestión relacionada con medidas antropométricas, con craniometría, sino como estas cuestiones bastante innovadoras y que estaban buscando legitimarse en esos momentos, en los años 70. Human Biology ofrecía una imagen que para entonces resultaba coherente y adecuada para los intereses que tenían los científicos que colaboraron en la especificación de los contenidos. Era la exposición una oportunidad para presentar sus líneas de investigación y legitimarlas a partir de o con el uso de potentes herramientas de persuasión, como eran la interactividad, las metáforas, metáforas visuales y este diseño llamativo y entretenido, que eran oportunidades que no tenían en sus publicaciones divulgativas, al menos no en esta magnitud. Y bueno, ya hasta ahora me he concentrado en la cuestión del cambio de modelo expositivo y en la incorporación de nuevas estrategias comunicativas que adoptaron en esta época en el museo, pero en la exposición Dinosaurs and Their Living Relatives hubo un aspecto que a mí me llamó poderosamente la atención, y era el de la distribución de poder a lo largo del desarrollo de creación expositiva. Es decir, a quienes se le confería poder en esta creación y a quienes a su vez se les marginaba, ¿no? Quienes eran silenciados o incluso reprimidos para que no pudieran expresar sus opiniones en este largo proceso de desarrollo. Esta exposición también se alejaba de la idea tradicional que se ha extendido de la divulgación de la ciencia como una actividad objetiva y desinteresada, y de hecho las controversias que se suscitaron en esta exposición estaban más relacionadas con una percepción de que Roger Miles y sus colaboradores se habían aprovechado de del prestigio y la autoridad de la institución o en favor de intereses muy concretos. En particular, Dinosaurs and Their Living Relatives se convirtió en una herramienta para promover a la cladística como el método más adecuado para establecer las relaciones filogenéticas y la clasificación taxonómica de los organismos. Pero a su vez también se silenció la existencia en la década de 1970 de otras metodologías de sistemática que no compartían las preguntas y los métodos de la cladística y que aún contaban con un fuerte apoyo de la comunidad de sistemática, como era la taxonomía evolutiva. Mientras que la cladística proponía investigar o establecer estas relaciones filogenéticas y la clasificación taxonómica de los organismos de manera independiente del proceso evolutivo, la taxonomía evolutiva seguía insistiendo en que la filogenia y la clasificación necesariamente debía reconstruir la historia evolutiva. Es decir, en ese momento estas dos escuelas contaban con un apoyo de sendos sectores de la sistemática, y sin embargo en la exposición solo se presentaba la existencia de uno. Cabe mencionar que tanto Roger Miles
que es este de aquí, como Colin Patterson, que era el asesor científico que especificó los contenidos de la exposición, llevaban más de 10 años siendo los principales promotores de la cladística en toda Gran Bretaña. Pero también había un sector de taxónomos que no compartían este entusiasmo por la cladística. Entre ellos destacaba Alan Sharrock, que trabajaba en el museo y que era quizás el mayor experto en dinosaurios de toda Gran Bretaña y que contaba con una larga trayectoria de divulgación sobre el tema. Había hecho un par de programas para la BBC, bueno, series con más de 10 episodios que habían sido todo un éxito, había publicado un libro sobre esta cuestión y sin embargo fue ignorado por completo por Roger Miles para el desarrollo de la exposición sobre dinosaurios. Obviamente, durante la planificación de la exposición, Sharrock decidió escribir una carta al director del museo, donde le señalaba que, a su juicio, la exposición estaba totalmente sesgada intelectualmente, porque no presentaba lo que él consideraba eran las principales filosofías de la sistemática, con todas sus fortalezas y debilidades. Pero, pues, al parecer la carta fue ignorada, la exposición se inauguró igualmente y a partir de su inauguración continuó recibiendo numerosas críticas que advertían de que, si bien es cierto, el entretenimiento y la cladística eran protagonistas de la exposición, el guión de la misma seguía ignorando cuestiones que aún resultaban de vital importancia para la historia natural, como eran pues nada menos que la evolución y la diversidad. En toda la exposición prácticamente no aparecía la palabra evolución, ni mucho menos diversidad. 3 años después de haberse inaugurado, continuaron las disputas y Miles se vio obligado a negociar ahora sí con los paleontólogos que pertenecían, digamos, a la escuela tradicional. Y como resultado de estas negociaciones, la exposición pues se modificó de manera significativa. Ahora sí se tomaron en cuenta las opiniones y las sugerencias de Alan Sharrock, y la exposición continuó teniendo un enfoque cladístico, pero ya daba cuenta de la existencia de otros enfoques. Pero bueno, para entonces el museo ya se había colocado en el ojo del huracán. Ya habían escrito cualquier cantidad de artículos en Nature, en New Scientist y en el Times, en el periódico Times. Es decir, se le salió de control y había aparecido ya en revistas de carácter incluso generalista. Porque existía esta idea de que pues Miles había hecho uso del prestigio del museo para fijar las ideas cladísticas dentro del público. De aquí que yo planteo que la declaración de intenciones del museo por generar exposiciones más didácticas, más atractivas y de manera más rápida, ahora ya en este nuevo esquema expositivo se generaba una exposición cada año, pareció justificar en su momento esta búsqueda de influir en la opinión y la actitud de los visitantes hacia la cladística. Y también, como hemos visto, Human Biology y Dinosaurs and the Living Relatives nos muestran cómo las nuevas estrategias comunicativas que se incorporaron pues configuraron de alguna manera una lectura particular para los contenidos que se presentaban en la exposición. Y no solo eso, también estas estrategias reconfiguraron a los públicos que visitaban al museo, a la cultura en general que estaba involucrada en el Museo de Historia Natural, y a esta relación a la que me refería de conocimiento y poder. Y ya a modo de conclusión, me gustaría destacar 3 ideas que me parecen fundamentales y que me gustaría que ustedes conservaran, ¿no? La primera de ellas es que estas estrategias comunicativas que se incorporaron en el Museo de Historia Natural en la década de 1970 y estas perspectivas particulares que se adoptaron en las exposiciones, pues lejos de ser un ejercicio, un acto neutral,
son parte de un acto retórico de persuasión que, como hemos visto, estaba derivado de motivos políticos, como eran la búsqueda de legitimidad de estos nuevos profesionales del museo, la oportunidad que las exposiciones ofrecían a los científicos para presentar sus líneas de investigación muy innovadoras y darles o otorgarles cierta legitimidad, y al mismo tiempo fijar los términos con los cuales los visitantes debían entender que era el modo correcto de entender, en este caso, al ser humano, a la naturaleza e incluso a sus sistemas de clasificación. Otra cuestión es que esta idea inicial de Frank Clarenbull y los directivos del museo por incrementar la cara pública del museo, pues terminó entrando en conflicto o chocando con el deseo de los diseñadores y los científicos por controlar el significado de los contenidos que podían asignar los diferentes públicos. Y finalmente, y ya con una visión un poco presentista, es decir, extrapolando o proyectando este nuevo esquema expositivo a tiempos más recientes, pues podemos ver cómo en su momento sí resultaron exposiciones bastante adecuadas según el modelo dominante de comunicación de la ciencia, ¿no? Este modelo del déficit, que es lineal, vertical, jerárquico, de los expertos al público profano, que generalmente es caracterizado como un receptor pasivo de la información seleccionada por estos expertos, y un modelo en el cual la ciencia es caracterizada como algo totalmente objetivo, finalizado y consensuado, cuando lo que hemos visto tan solo en estos dos ejemplos pues está muy lejos de esto, ¿no? Y por lo tanto ya no puede sostenerse este modelo ya no puede sostenerse, y han surgido, como sabemos, modelos alternativos que plantean pues que la verdadera naturaleza del conocimiento científico es subjetivo, es negociado, es dinámico, es decir, puede cambiar de acuerdo al contexto local y temporal, y está fuertemente inmerso en un contexto político y social. Y creo que si nosotros buscamos que nuestras exposiciones o que el museo se convierta en un verdadero foro de diálogo para el público, pues tenemos que reflejar esa verdadera naturaleza del conocimiento científico, y tenemos que presentar exposiciones de carácter más sociocientífico y perder el miedo a presentar la controversia y la incertidumbre que rodean a las exposiciones, bueno, a la ciencia en general, ¿no? Y creo que solo así, involucrando al público y que sea él el que nos proporcione las preguntas con las cuales tenemos que encarar en las investigaciones científicas, pero también la comunicación de la ciencia, podemos generar exposiciones que lleguen a afectar al público, ¿no? Bueno, con esto concluyo y espero sus preguntas. Gracias.